Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez al tiempo de poder interceder unos por otros. Cada jueves creo que Dios nos permite poder orar, tener un tiempo desde casa con la familia y poder estudiar también la palabra de Dios. Los días jueves hemos estado ya semanas atrás empezando la serie de estudio Los propósitos de Dios. Hoy vamos a ver uno de esos más propósitos trazados desde un personaje. En este caso, en esta noche, vamos a tratar la vida de Josué. Así que te invito a abrir tu Biblia y tu corazón al libro de Josué, capítulo 1. Sin duda alguna, hermanos, este es el pasaje bíblico más a veces impactante con respecto al tema de ser prósperos. En los momentos que siguen veremos grandes y ya conocidos principios. Pero antes de hacerlo, vamos a dar lectura, por favor, a Josué capítulo 1, versículo del 1 al versículo 9. Y de ahí vamos a tratar de poner todo esto en un buen contexto para entender por qué Dios trató con Josué y cómo le enseñó su propósito y qué principios le dio para cumplir ese propósito. Miren conmigo Josué capítulo 1, versículo 1. Doy lectura, dice, aconteció, por favor, esta palabra no se nos puede ir, después de la muerte de Moisés, después. Este término es para marcarlo, después. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy. Por favor, marquen esa expresión, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, esa es otra expresión para marcar, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda promesa. El versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo siguiente, por favor. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otra expresión, en otra traducción de la Biblia dice, para que tengas buen éxito. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Como te dije en otra versión, dice, tendrás éxito en tu camino y todo te saldrá bien. Último versículo, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este sin duda es un pasaje muy explosivo, hermanos, pero hay grandes principios acá. Y a pesar de ser un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, es un pasaje donde no solo se traza principios de liderazgo, sino para toda persona que está en el propósito de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Así que vamos a tratar desde ya este gran tema. Este pasaje en realidad es un tema y es un acontecimiento histórico. Por eso Josué capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció. Esto es uno de los libros históricos donde se narra el obrar de Dios en tiempos de cambios. Quise escoger este pasaje para poder estudiarlo en esta noche, porque se va acabando el año, hermanos, si ustedes se dan cuenta. Y todavía estamos en la pandemia. Tal vez continuemos así un tiempo más. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero los principios que uno puede extraer de este pasaje nos animarán, alimentarán nuestro corazón para poder hacer frente al mundo que nos toca vivir. Por eso en esta noche, mientras te comparto la pantalla, ese es el tema que he puesto para poder estudiarlo en esta oportunidad. Valor para cumplir el propósito en el mundo que nos toca vivir.
Y puse acá valor porque si hay algo que en estos días se necesita para cumplir el propósito de Dios, es justamente ese valor que Dios le va a dar a Josué, esas instrucciones, esos principios para que él pueda justamente hacer cabalmente el propósito de Dios a través de él para la nación de Israel. Así que rápidamente déjame poner en contexto el tema de este pasaje en realidad. Vamos a ver los detalles de la transición. Creo que de todas las transiciones en la Biblia, esta es una de las más dolorosas, hermanos. Ya, cuando hablamos de transición es el cambio de gobierno, cambio de liderazgo, y la Biblia menciona muy bien en el versículo 1 de Josué capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, y la Biblia dice, siervo de Jehová. Así que veamos un poquito qué es lo que iba a enfrentar Josué. Y en esta noche, hermanos, a veces uno tiene miedo a los cambios, y claro, hoy día estamos viviendo tiempos de nueva normalidad. Tal vez nos enfrentemos con la incertidumbre todavía que vendrá para el próximo año. Tal vez que todavía el virus va a continuar propagándose y siendo tan letal como al principio. Tal vez se escucha mucho de los rebrotes. Tal vez la economía entre en mayor crisis. No lo sabemos, hermanos. Tal vez que sí. Sin embargo, estos principios nos ayudarán a enfrentar esos cambios, esas transiciones, esos momentos que Dios sabe que se vendrán. Así que vamos a ver en primer lugar el cambio a un nuevo líder. Este cambio nos habla de la inexperiencia de Josué. Ahora, queremos un poquito en esta noche, al estudiar este pasaje, recordar quién era Moisés. ¿Por qué puse acá la inexperiencia? Porque evidentemente Josué nunca había estado en el lugar anteriormente a ser el líder que ahora encabezaría la dirección de la nación de Israel. Y tenemos que ponernos en los pantalones de él para entender a quién él iba a reemplazar. En la Biblia, tú vas a ver que hay detalles que se hablan con respecto a Moisés de una manera muy especial. Por ejemplo, la Biblia nos dice en este pasaje que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo podemos describir a Moisés en este pasaje, hermanos? Alguien que evidentemente tenía una intimidad, según Éxodo 33, muy cercana a Dios, como el hombre habla a su compañero. Se describe esto de Moisés que no se describe en otro personaje de la Biblia, por cierto. Algo muy especial. Otro pasaje que yo te podría mostrar, resaltando justamente como cualquiera que habla a su compañero. Algo muy significativo de la vida de Moisés. Otro pasaje que podríamos citar. La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando Esteban predicaba de la nación de Israel, incluyó a Moisés en sus escritos y también en su predicación. La Biblia dice que a este Moisés, de quien se escribe el libro o los primeros 5 libros de la ley, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió Dios como gobernante y como libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esto básicamente es Éxodo capítulo 3, el llamado de Dios para Moisés. Y está describiendo cuando él asesinó a un egipcio y claro, producto de eso fue rechazado por su nación. Así que tiene que huir porque, el faraón, el rey de Egipto, lo persiguió por haberle dado muerte a un siervo egipcio. Lo escondió en la arena, fue descubierto y por temor tuvo que huir al desierto, básicamente de Madián. Y fue que pasaron 40 años y justamente la Biblia dice que a este que fue rechazado en un principio, Dios lo envió. La palabra enviar es la palabra apóstelo, de donde viene en el Nuevo Testamento el término de apóstol, para hablar de alguien que es comisionado, es alguien que es puesto aparte para una misión específica en particular, alguien que va a cumplir con cabalidad la misión que Dios tiene para él. Así que aquí podemos ver un poquito justamente es el significado de esa palabra para que veamos cómo Dios comisionó a Moisés. Y hermanos, aunque la nación de Israel muchas veces murmuró y quejó de Moisés, ellos eran conscientes de que Dios había enviado a Moisés y que el poder con el cual Dios obraba a través de él era por una sencilla razón, porque Dios llamó a Moisés para ser
su libertador, para ser alguien que sería renombrado en la nación de Israel y hasta donde sea, hasta el día de hoy se le cita en las incluso sinagogas, incluso en las reuniones de los judíos, hasta el día de hoy se cita a Moisés. Y es muy llamativo, hermanos, porque Moisés más o menos sería como el Don José de San Martín para nosotros, el Simón Bolívar, el Abraham Lincoln de la nación de los Estados Unidos, para que entiendas, un personaje histórico que hasta el día de hoy, sin duda alguna, se le ha puesto en un lugar de gran renombre. Así que no era cualquiera quien estaba muriendo y había dejado su cargo, tremendo cargo, por cierto, justo en tiempos críticos como estos. ¿Qué más podemos aprender justamente de Moisés? Cuando Moisés muere, que es donde empieza Josué capítulo 1, la Biblia dice así: y lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días lo lloraron. Esto es un mes, hermanos. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más, observe ese texto, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová. Y se vuelve a repetir algo que hemos visto anteriormente, cara a cara. Nadie, mira el texto ahí, como él, en todas las señales y prodigios. Un hombre predominante, sin duda alguna Dios lo usó de una manera muy, pero muy en particular, muy especial y con el poder de lo alto. Sin duda alguna Moisés no era cualquier personaje, hermanos. Así que podemos ver acá ese cambio del nuevo líder. Ahora imagínate, si yo fuera Josué, yo diría, Dios líbrame de ser un Josué realmente, un reemplazante de un hombre que sin duda alguna dejó una tremenda huella en la nación de Israel y en cada corazón del pueblo hebreo que salió de la tierra de Egipto. Incluso en la generación que entrarían con Josué en la tierra de Egipto quedaron marcados por los escritos de Moisés. Claro, dedo de Dios, quien le comunicó en el monte de Sinaí las verdades, la revelación de su palabra, la revelación del tabernáculo, las promesas y el proyecto que Dios tenía con la nación de Israel, el propósito que Dios tenía. Así que este Moisés no era cualquier Moisés, hermanos. Tenemos que ponernos justamente, como te vuelvo a recalcar, en los zapatos de Josué. Era, sin duda alguna, un tiempo donde Josué no tenía la experiencia para asumir estos retos, estos cambios, estas transiciones, estos desafíos que vendrían. Así que esto es una de las cosas que no podemos perder de vista al leer Josué capítulo 1, versículo 1, cuando la Biblia dice muy claramente que después de la muerte de Moisés, Dios ahora va a tratar con este nuevo líder, que por cierto no tenía la experiencia de guiar por sí solo a una nación que en el poder de Dios. Todavía no, él era el servidor de Moisés, no alguien que encabezaba esto. Otra cosa que podemos ver, cambio a una nueva y mejor tierra. Por favor, si me sigues con la lectura, Josué capítulo 1, el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú, y dice el texto, todo este pueblo, primero tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, la nueva tierra, la tierra prometida, que descrita en el Pentateuco era tierra que fluye leche y miel. Así que no era solo el cambio de un líder, ahora el cambio de un territorio. Era el cambio a algo mucho mejor. Era cumplir el propósito por lo cual Dios los libertó de Egipto. Y quiero aclararte algo, la generación que entraría con Josué y Caleb no era la generación que salió de Egipto por causa de su rebeldía, por causa de su incredulidad. Ellos no entrarían. Los que entraron con Josué y Caleb fueron los hijos, hermanos. Era una nueva generación que la Biblia describe muy bien, que ni siquiera ellos habían conocido la guerra. Era toda una nueva, por así decirlo, masa de personas en quien había que mentalizar con la palabra de Dios y el proyecto de Dios para que ellos, bajo el liderazgo de Josué, ingresen a la tierra prometida, que estaba habitada, por cierto. Algunas cosas que podemos ver de la tierra prometida, ahí se encontraban. Justamente en el mapa tú puedes ver que se encontraban cerca de los campos de Moab. Y claro, la Biblia nos dice que fue ahí donde iba a morir Moisés. Dios, obviamente, no sabemos dónde ocultó su cuerpo, pero
fue ahí, a vísperas, por así decirlo, de ingresar a la tierra y cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, a llevarlos a una tierra mejor. ¿Se acuerdan cuando Dios le recalcó a Abraham en el capítulo 15? Ten por cierto que a tu descendencia daré esta tierra, le dijo. Bueno, este era el momento más cumbre. Y justamente en esa tierra, hermanos, algo se menciona. Miren conmigo el texto que tienes en tu pantalla. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, ¿dónde? En la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti, mira el texto, a muchas naciones. Esta tierra no era una tierra deshabitada. A ver, no era lo que hoy se hace, ¿no? Que se hace invasión en un lugar donde está deshabitado. No, este era un lugar ya habitado. Así que no solo se enfrentaría con la inexperiencia de ser un nuevo líder, Josué, sino con la incapacidad de sí mismos como nación de poder hacerle frente a estas muchas naciones. ¿Quiénes son estas naciones? Son 7 en especial: el eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. 7 naciones, dice ahí, mayores y más poderosas que tú. La incapacidad de la nación. Y por cierto, en el desierto ellos no habían entrenado para la guerra. Así que Dios había prometido introducir esta segunda generación, pero con el propósito de hacerles victoriosos en esa tierra ya habitada. ¿Lo notaron, hermanos? Es a veces hasta medio intrigante pensar cómo asumieron esta nueva generación el hecho de aceptar, reconocer este gran desafío. Y por cierto, hermanos, la vida y Dios, el Dios de los cielos, tiene desafíos para nosotros dentro de sus propósitos. Y a veces son cosas nuevas, sacarnos de nuestro confort. Evidentemente esta pandemia nos ha desafiado a todos, ¿cierto? Como iglesia. Y tal vez hemos encontrado, como en el pueblo de Israel, muchas naciones, nosotros muchos obstáculos. Y quizás han sido hasta mayores y en nuestra mente tal vez insuperables. Pero en el poder de Dios hemos podido todavía ministrar con la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque, como Pablo dice, su palabra no está presa. Y claro, yo entiendo un poquito acá la situación de la nación. Estaban en un punto cumbre y el líder que los había guiado ya no estaba más. Ahora era un nuevo líder. Ya no estaba la generación antigua que por lo menos pelearon contra Amalek en el desierto. Ahora era una generación nueva. Y frente al límite de poseer lo que Dios les había pedido. ¡Qué crisis! ¡Qué crisis! Otra cosa que podemos ver, los hijos de José dijeron, miren este texto en Josué capítulo 17. Los hijos de José dijeron, esto es algo muy especial que se menciona de los cananeos. No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos, dice ahí, que habitan la tierra de la llanura, mira el texto, tienen ¿qué? Carros errados. Los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jerreel. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia carros cerrados para hablar de un ejército organizado. ¿Lo notaron? Así que cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, no solo que habían habitantes, no solo que eran 7 naciones más grandes, poderosas que la nación de Israel, que todavía estaba al límite para poseerla, sino que ahora estas naciones estaban bien preparadas y organizadas, hermanos. Y uno, como decimos peruanamente, nos chuparíamos, ¿cierto? El miedo nos invadiría para poder entrar y conquistar lo que Dios nos llamó. Así que no era una situación fácil, que ellos están en el punto clave, en la médula de algo histórico que Dios haría en sus propósitos para esta nación. Otra cosa, lo que ves ahí es una pequeña imagen del maná. Y por cierto, Josué, justamente 5, nos dice que enfrentarían algo más. Hasta Josué capítulo 4, Dios les había dado maná por más de 40 años a la nación de Israel, que el libro de los Salmos dice que era pan de los cielos, trigo de los cielos, pan de nobles, hermanos. Era un servicio delivery para que entiendan. Pero Josué 5 dice, y el maná cesó el día siguiente,
desde que comenzaron a comer, ¿qué dice ahí? El fruto ¿de dónde? De la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Esto es algo que no está por las puras, porque otra vez, no solo era el cambio de un nuevo líder, para hablar de la inexperiencia de Josué, no solo el cambio y una transición y el desafío de tomar la tierra con naciones preparadas, organizadas para la guerra, y que Dios reconoce que eran más poderosas que ellos, sino que ahora el alimento que ellos tenían diariamente de Dios ya no tendrían más. Ellos tendrían que buscar por sí mismos la comida en la tierra donde Dios les introduciría. ¿Qué detalles para poder resaltar bien Josué 1, capítulo 1 al versículo 3? Otra cosa que es importante notar, cambio a una nueva pero nociva cultura y costumbres. Miren conmigo Josué capítulo 1, el versículo 3 y 4. Dios le da los detalles de esta tierra. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, ¿qué implicaba esta tierra, estos límites, desde los heteos hasta donde se pone el mar? Bueno, la Biblia es muy específica en esto. Deuteronomio, capítulo 7, dice lo siguiente, esto lo escribió Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, ahí está, al Gergeseo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Mira el texto, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, entregado, derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza. ¿Por qué? Ni tendrás de ellas misericordia. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no solo era poseer la tierra. Esa tierra de habitantes no solo era un ejército muy bien preparado. Y la Biblia es muy clara al dar razones de por qué. ¿Cuáles son esas razones, hermanos? Miren el libro de Números. Mas los varones que subieron con él, está hablando con Josué y Caleb, ¿qué es lo que dijeron esos 10 espías? ¿Se acuerdan? Que dieron un reporte a la nación y contaminaron con desánimo a la nación. No podemos subir contra aquel pueblo, no podemos, porque es más fuerte que nosotros. Ahí está. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, mira el texto, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Miren otro detalle para agregar. Eran hombres de gran estatura. Así que no era cualquier desafío el que están a punto de tomar como nación. Y algo más. La Biblia nos dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según, mira cómo Dios lo llama, las abominaciones. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de cultura enfrentarían ellos? Mira el texto. De aquellas naciones, no sea que sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por qué? Por fuego. Literalmente hacían sacrificios humanos, quemaban a sus hijos, hermanos, a un dios llamado Moloc. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, todo esto para hablar de ocultismo, brujería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a sus muertos, porque es abominación a Jehová. Más adelante dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que esta era la cultura, esta era la descripción de la tierra que ellos entrarían a poseerla, por mandato del mismo Dios dado a Josué. Ahora, hermanos, con esto en mente, si tú y yo tuviéramos a Josué delante de nosotros, ¿qué le aconsejaríamos? Si tú y yo tuviéramos a Josué y vemos claro en su rostro el dilema, ¿qué discurso le daríamos tú y yo para que él cumpla su propósito? ¿Cuál sería nuestro criterio? Y es muy llamativo, hermanos, que Dios no lo va a capacitar
dándole un ejército. No le va a hablar, dándole hombres preparados. No lo va a animar dándole herramientas para la guerra. Yo no veo eso acá. Él va a tratar, y creo que aquí vamos a poder entender tres grandes principios del discurso que Dios tiene que tratar con el mismo Josué. De estos tres principios, el primero es el plan de Dios para su pueblo. ¿Cómo nosotros podemos entender este gran plan de Dios para su pueblo? Este es el gran discurso que el mismo Dios le daría personalmente para Josué. Y el primero de estos es su plan. ¿En qué iba a consistir ese plan? Josué capítulo 1, si me sigues ahí por favor con la lectura, Josué capítulo 1, vamos a ver un poquito en qué consiste ese plan. Y creo que ese plan evidentemente fue muy claro. Josué 1, versículo 2. Por favor, si puedes notar acá, hay algo muy especial. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, mira el texto, a la tierra que yo les doy. Ese era el plan de Dios. Era la tierra que Dios les daba. Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. ¿Quién lo iba a entregar? Dios se lo iba a entregar. Salten conmigo al versículo 6, por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. ¿Qué iba a repartir? La tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cuál era el plan de Dios acá? Muy claro, ¿cierto? La tierra que Dios juró. La tierra que Dios prometió a sus antepasados. Yo les doy, yo les he entregado, yo juré que les daría. ¿En qué consistía ese plan? Ve y tomar posesión de esa tierra. El resto era obra del Dios Todopoderoso, hermanos. Ese era el plan de Dios. Y uno se pregunta en esta noche, ¿cuál es el plan de Dios para ti, para mí, este tiempo, donde hay cambios también? Donde la cultura es mucho más nociva que antes, tú lo sabes. Donde las creencias y las filosofías y las nuevas ideologías apuntan todo contra Dios, contra los cristianos y contra los que amamos su palabra, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios se propone con nosotros para cumplir su propósito, aún en tiempos como estos? Bueno, déjame darte y recordarte algunas cosas. Partiendo de este texto, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿De quién era la responsabilidad de dar esa tierra? Miren, esto es muy importante. Dios les iba a dar victoria. Otra cosa, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Miren más adelante, dice aquí la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Dios se comprometió en hacerlo. Y hay cosas, hermanos, que Dios nos hace recordar su plan. Hay cosas en nosotros como hijos de Dios que no deberíamos ignorar su plan. Pablo le dijo a Timoteo, antes de morir, algunos detalles de ese plan. Uno de esos planes que tú y yo no debemos perder de vista, que prediques la palabra. Lo vuelvo a repetir, que prediques la palabra. Ahora un ratito hagamos un alto, porque a veces los cristianos están tratando de inventar el plan de Dios para sus vidas. El plan de Dios es muy claro, hermano, y cuando Dios habla es muy, pero muy claro y conciso. Dios no deja dudas de aquello por lo cual todavía nos tiene en esta tierra. Pablo le dijo esto a Timoteo para que él no se desvíe de ese plan. Y el plan por lo cual Dios usó a Pablo para entrenar a Timoteo era para predicar la palabra, para instar a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, para reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y también lo llama a ser sobrio en todas, soportar aflicciones. Claro, esto es parte de predicar la palabra y hacer obra de evangelista, cumpliendo su ministerio. Y usted, hermano querido, usted, hermana querida, cuando usted le dijo sí a Jesús por la fe para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, Dios quiere cumplir el propósito en usted por el cual todavía le tiene con vida. Y su propósito para usted, según la palabra de Dios, para mí, es que nosotros seamos testigos de su verdad, predicar la palabra. Y esto va más allá de nuestro estado de ánimo,
va más allá de nuestro tiempo, va más allá, hermano, de si tenemos una vida organizada para hacerlo o no. Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. La palabra acá, predicar, es la palabra keruso, que significa proclamar públicamente la verdad divina, pregonar, divulgar victoria. Y te voy a decir algo, el capitán de nuestra alma ya triunfó sobre nuestros pecados, ya triunfó sobre la muerte, sobre lo que nos era para condenación. Él, como dice Corintios, sorbida es la victoria en muerte. ¿Dónde está muerte tu hijo? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo Jesús nos da esperanza y ahora nos manda a pregonar esta verdad. Nos manda a proclamar, a publicar. Y tú dices, hermano, pero son tiempos duros. Bueno, déjame mostrarte un ejemplo de un personaje que atravesó tiempos más duros que tú y yo. Él recibió la noticia de Dios, Noé, que el mundo sería destruido con agua. Pero en todo ese tiempo que Dios le mandó a hacer aquello que preservaría a él y a su familia, el arca, la Biblia nos dice en el libro de Pedro, en 2 de Pedro, lo siguiente: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé. ¿Y cómo lo llama la Biblia, hermanos? Justamente pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. ¿Cuál era el plan de Dios para Noé? Que sea no solo un constructor y arquitecto del arca. Total, Dios lo ayudaría en todo esto, introduciría los animales, el mismo Dios cerraría la puerta. Mientras tanto, era un testimonio, era una excusa, por así decirlo, para ser un pregonero de justicia. Y qué tremendo reconocimiento que Pedro hace para hablar de los tiempos feroces, como dice Efesios, para hablar de los tiempos peligrosos en los cuales hoy como iglesia atravesamos. Tú y yo somos llamados a ser sus embajadores. Ese es su plan, a ser pregonero de justicia, hermano. No se desvíe del plan de Dios. Mira, el mundo ha cambiado y nos parece ser que tenemos una similitud entre la nación de Israel, bueno, en esos días, ¿no? De entrar algo nuevo. Bueno, ahora hay una famosa nueva normalidad, pero esto no solo viene como un concepto, viene con ideas raras, ¿cierto? Anti Dios. Viene con tal vez creencias diferentes. Viene con personas que ahora se ponen directamente contra el rostro de Dios y vienen con ataques directos. Pero Dios nos pide que no nos desviemos de su plan. Él tiene un plan para ti y para mí todavía. Y su plan, mientras Él viene o nos lleva, es que seamos pregoneros de justicia, que prediquemos su palabra, su verdad. El día que la iglesia La Roca deje de hacer esto, sea por miedo, sea porque el mundo entró, sea porque, bueno, queremos entretener a la gente, habremos fracasado como iglesia. Nuestra identidad nos llama a ser pregoneros de justicia, hermanos. No pierdas de vista el plan de Dios. La palabra pregonero es muy interesante porque es la que ya te describí. Ser una persona que proclama la victoria, y hay victoria en el Hijo de Dios. Una sola expresión. Juan capítulo 14 y luego Juan 16. ¿Qué les dijo Jesús? En el mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Muy claro, para ser sus pregoneros, para anunciar que hay victoria en el Hijo de Dios. El plan de Dios para su pueblo era poseer la tierra que Dios les dio. Era simplemente tomar posesión. Era simplemente entrar. Y el plan de Dios para nosotros es que seamos luz, seamos embajadores en esta tierra que Dios nos dejó. Fue la oración sacerdotal de Jesucristo en Juan 17 que nos envía al mundo para ser sus testigos. Y es más, nos advirtió de 2 cosas: que enfrentaríamos persecución, pero también nos mandó a ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Tal vez deberíamos aprender de estos 2 animales que Jesús puso como ejemplo para cumplir su meta, para cumplir el plan, por lo cual Él aún nos tiene. Miren conmigo Josué capítulo 1, versículo 6. Dice el texto: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. La palabra esfuérzate, que también se repite en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. Y el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Es esta que tienes acá. Es la palabra hazak, que significa firmar, afirmar, fortalecer en el objetivo y meta, no desviarse. Y en esta noche, hermanos, si hay alguien que me está escuchando, hijo de Dios, hija de Dios, que te has dado cuenta que te estás desviando de la meta y el plan de Dios para tu vida, tienes que volver. Porque cabe la posibilidad de que un cristiano deje de hacer y cumplir la razón por la cual Dios le salvó. Y por alguna razón Dios le recalcó a Josué, no te desvíes de la meta, no te desvíes de este plan. Justamente, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, ninguno que milita se enreda, es decir, se involucra en los negocios de la vida. ¿Cuál es el propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te desvíes de ese propósito, no te desvíes del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Y un día te va a pedir cuenta de ese plan. Me va a pedir cuenta de por qué Dios me salvó. ¿Para qué? Bueno, no ande preguntando de una manera mística. ¿Y qué puedo yo hacer para Dios? Sea luz, sea testigo. No te alejes de esa meta. Dios habló con José y evidentemente le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y hay que ser valiente para cumplir esa meta. Días como estos también, como en días de Josué, y ese ánimo que él tenía que transmitir a esa generación para entrar y poseer, y con valor tenían que hacerlo, tú y yo necesitamos valor. Y hermanos, no te dejes intimidar por este mundo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, pero se necesita el poder de Dios. Bueno, según Pedro, que podemos ministrar, dice él en capítulo 4, mediante el poder que Dios da. Dios da poder. Y Dios le ha dado el poder a su iglesia. ¿En qué está ese poder? Recibiréis poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué seríamos con ese poder? Testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra poder es dunamis, de donde hoy se usa el término dinamita. Es la dinamita de Dios. ¿Qué cosa es eso? El evangelio, que Cristo murió, Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y de acuerdo a las Escrituras resucitó con poder. Cumple ese plan, abre tu boca, siga proclamando la victoria del Hijo de Dios sobre los pecados de la humanidad, sobre nuestros pecados. Comparte tu testimonio, eso es muchísimo, hermano. Cumpla el plan de Dios, no te desvíes. Segunda cosa, la prioridad de la palabra de Dios. Miren conmigo Josué capítulo 1, si tienes ahí en tu Biblia, por favor, el versículo 7 y 8. Dice el texto, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, mira el texto, la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora mira el versículo 8. Yo lo puse aquí en tu pantalla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Analicemos un poquito este texto. La palabra apartar, la primera que aparece en el versículo 7, es la palabra zar en hebreo, que significa malhumorar, decaer, entristecer. Yo me rasqué la cabeza pensando por qué esta palabra apartar es malhumorar, decaer, entristecer. Porque a veces, hermano, la palabra de Dios, la ley de Dios, lo cual es perfecta porque convierte el alma, esta ley a veces es dolorosa. Tú lo sabes, yo lo sé. A veces nos manda Dios a hacer cosas que van en contra de nuestro orgullo, de nuestra expectativa, en contra de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza. Hay cosas que Dios nos manda hacer para poder vivir una vida de victoria. Por ejemplo, hablemos del resentimiento. El arma contra este mal y este pecado es el perdón de Dios. De la manera, dice Efesios, que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, así también perdonar. ¿Cómo tratar con nuestros enemigos? Dándoles pan, dándoles agua, comida. No ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal.
Las armas de nuestra milicia, dice 1 Corintios 10, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra humanos, sino contra huestes celestiales, contra principados y potestades en las regiones celestes. Por eso nos manda Dios a vivir de acuerdo a su palabra. ¿Y cómo enfrentó Jesucristo la tentación en el desierto? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y es posible que al leer la palabra de Dios uno se pueda distanciar porque encuentra cosas que no le gusta. Esa es la verdad. En el días del profeta Jeremías, hubo un hombre, un rey, llamado el rey Sedequías y el rey Joacim, sobre todo Joacim, que Jeremías le hablaba de parte de Dios. ¿Y sabes lo que hizo el rey Joacim? Lo mandó a la prisión para asegurarse que Jeremías ya no le hable más de Dios. Y Dios todavía tenía mensaje para ese rey a través de Jeremías. ¿Saben lo que hizo Jeremías? Mandó llamar a Baruc, un escriba. Le mandó a escribir y le mandó a llevar el texto justo a la presencia del rey Joacim. ¿Saben lo que hizo este rey? Agarró un cortaplumas y cortó la ley de Dios y como no le gustó, lo tiró al fuego. Así hay hombres hoy, personas hoy, que agarran la ley de Dios y lo que no les gusta, lo tiran al fuego, se malhumoran, decaen, se entristecen. ¿Por qué? Porque no les gusta. ¿Y qué dice Pablo? En el Nuevo Testamento a los líderes de las iglesias, básicamente cuando los manda a llamar desde Éfeso, ¿se acuerdan en Hechos 20? No he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Nunca te apartes de la ley de Dios. Mire el siguiente texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo resalté estas dos palabras porque aunque en nuestro vocabulario son iguales, en el lenguaje hebreo son diferentes. Esta palabra es mush en hebreo, que significa separar, mediante la idea de retroceder, retirarse. Nunca te retires de la ley de Dios. Para ser más claro, no dejes que otra cosa ocupe el lugar de la voz de Dios en nuestro corazón. Mira, que la ley de Dios esté continuamente en nuestra boca. Lo que dice el texto acá, nunca se apartará, no dice de tu mente, no dice de tus ojos, sino de tu boca. Está diciendo que habla continuamente la ley de Dios. ¿Cómo animaría Josué a la nación de Israel? Tenía que impartirles la ley de Dios, tenía que animarles con la voz de Dios, tenía que enseñarles que en su boca nunca deje de expresar la ley de Jehová, hermanos. Y es lo mismo para ti y para mí. Es lo mismo que la Biblia nos dice que de día y de noche debía él meditar, que debía poner la mente de Dios en la Escritura, en su propia mente y pensar, porque por cierto el Nuevo Testamento dice que tenemos hoy la mente de Cristo. Y voy a decirte algo, hermano, la Biblia no es un bestseller solamente como hoy las personas lo quieren tomar. La Biblia no es una gran literatura solamente. La Biblia no es para sentirse bien. Como un predicador dijo, la Biblia es dolorosamente honesta, pero requiere nuestra prioridad. La ley de Dios debe estar en nuestra boca de continuo. Que nos conozcan por hablar de Dios, aunque te digan fanático, legalista, no sé, hasta loco, te vas a volver loco, dicen las personas. No he conocido caso que la Biblia haga loco a una persona. Más bien, el libro de los Salmos dice que Dios dará palabras de cordura a su pueblo para que no se vuelvan a la locura, todo lo contrario. La ley de Jehová te va a hacer sabio porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Salmos 19, que hace sabio al sencillo. Los dichos de Jehová son más dulces que la miel. La ley de Jehová es única. El libro que tenemos hoy, que estudiamos y que predicamos y que lo levantamos en alto, como dijo Juan Bunyan, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. No mires la Biblia a fin de aplicarla culturalmente, hermano. No trates de hacer
que este libro sea políticamente correcto. ¿Está bien? No hagamos y citemos la Biblia para nuestros propósitos y martillar para nuestros puntos de vista. No, nunca te apartes ni a diestra ni a siniestra. Josué tenía que entender que la herramienta más eficaz para asumir el desafío de sus días es lo que tú y yo tenemos que entender, que la herramienta más eficaz para hacerle frente al mundo que tenemos y los cambios que se están dando y cumplir el propósito de Dios es a través de la ley de Dios. No se puede cumplir el propósito de Dios si no vivimos bajo la ley de Dios. Isaías 48:9, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Puedo citarte otros ejemplos. Salmos 19:11. En guardar tus dichos hay grande galardón. Dios tiene una recompensa por guardar los dichos de Dios. La ley de Jehová es perfecta todavía porque es el testimonio de Jehová que hace fiel, que es fiel, que es fiel, que puede trazar la salvación en el alma que cree en su ley. La ley de Dios es única, hermanos. No la deseches. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el libro de Dios. Puede hacernos sabios. Incluso Pablo le dice, las cuales has sabido desde la niñez, las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Siga leyendo la palabra de Dios. Siga manifestando la ley de Dios. Siga hablando de la ley de Dios. Nunca, nunca es sin valor enseñar la verdad del Dios Todopoderoso. La ley de Dios es única. Y este libro, como alguien dijo una vez, respira, hermano. Este libro que tienes en tu mano es eficaz y es viva según Hebreos y más cortante que toda espada de dos filos. A veces puede producir dolor, sí, como Eclesiastés dice, que las palabras de un predicador son como clavos hincados, son como aguijones en las congregaciones. Pero la sabiduría de Dios puede darnos justamente las armas para enfrentar estos días. Eche mano de la verdad de Dios, lea la Biblia, no solo se conforme con estos estudios y que la iglesia, gracias a Dios, está dando. Desde su hogar, amado, querido, hermano, inste con la verdad de Dios. Nunca la dé por sentado o menospreciado, discriminado, marginado en su hogar. Que sea su hogar la plataforma de predicación para su esposa, para sus hijos, para aquellos cuantos estén con usted en su trabajo. Hable la verdad de Dios, porque vendrá tiempo, dice Pablo a Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Y tal vez personas puedan ir en contra porque usted es un fiel, no solo oyente, sino promulgador de la verdad de Dios. Josué tenía que entender esto, el principio de la prioridad de la verdad de Dios. Pero también la Biblia nos dice lo siguiente, el mayor de todos, la presencia divina para su pueblo. La presencia divina para su pueblo. Voy a dejar de compartir para pasar este tiempo a Josué capítulo 1, por favor. Miren conmigo el versículo 3. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cómo comienza el versículo 3? Yo, dice Dios, su presencia. Miren conmigo Josué versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Saben lo que Dios está haciendo con Josué? Josué, ¿te acuerdas cómo estuve con Moisés? Así voy a estar contigo. Esto a mí me alienta, hermano. Este último principio, esta gran verdad me sostiene, me da vigor con sinceridad. Y te voy a decir por qué. Porque si hay algo que un creyente necesita para cumplir el propósito de Dios, es el Dios del propósito. Y si hay algo que nos sostendrá
en cambios, en desafíos, en tiempos que vendrán, en tiempos de felicidad y de dolor, en tiempos de abundancia y de escasez, en tiempos de salud, pero también en enfermedad. Es la presencia del Dios Todopoderoso. Si hay algo que marca la diferencia, es recordar cómo Dios habitó con personas en la antigüedad. A mí me encantan las biografías, por eso uno puede recordar a Carlos Spurgeon, cómo el poder de Dios se manifestaba en él, su presencia. David Livingstone, Dwight Moody, hombres que continuamente vivían en la presencia de Dios. Pero este último momento, al terminar este estudio, ir concluyendo de la vida de Josué y los propósitos de Dios, quiero mencionarte testimonios en la Biblia de personas que cumplieron el propósito de Dios por una poderosa razón. Dios estaba con ellos, hermanos. Hombres que cometieron errores, hombres que tenían debilidades como tú y yo. Uno de ellos fue Elías, que según el libro de Santiago, dice muy claramente que Elías, capítulo 5, era un hombre semejante a pasiones como tú y yo, corrientes. Se debilitaba, se cansaba, se desanimaba a tal punto que hasta deseó morirse. ¿Se acuerdan? Pensó que la vida se acabó. Pero ¿cuál es el lema de Elías cuando aparece en Primera de Reyes 17? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y si me acompañas ahí, Segunda de Reyes capítulo 2, ¿qué le aconseja a su sucesor llamado Eliseo? Segunda de Reyes capítulo 2, cuando Elías iba a ser pasado a la presencia de Dios y tenía que dejar a Eliseo, quien ahora iba a recibir los enemigos de Elías y ahora tenía una labor grande por cumplir. ¿Qué le aconsejó Elías a Eliseo? ¿Y qué es la primera acción de Eliseo cuando Elías ya no estaba? Segunda de Reyes capítulo 2. Miren conmigo el versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Qué tremenda pregunta. ¿Saben de qué se aseguró Eliseo? De cómo Dios estuvo con Elías, ahora él quería a ese Dios, el Dios de Elías. De cómo le haría frente ahora a este nuevo desafío de tomar el lugar de Elías. Eliseo lo primero que se aseguró es, yo quiero la presencia de Dios. Ahí está la clave. Como el rey David dice en Salmos 16, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El rey David diría, tu presencia supliqué de todo corazón en el Salmo 119. Y por eso nos manda a buscar a Jehová y su poder. Buscad continuamente su presencia y su rostro. Busque la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. ¿Qué le prometió Dios a Josué? Como estuve con Moisés. A Moisés le costó entender esta verdad cuando Dios lo llamó desde la zarza para comisionarlo y enviarlo a Egipto. Él no quería ir. Él dijo, Dios, te ruego que envíes al que debes enviar. Y Dios se enojó. Y Dios le prometió algo. Yo voy a estar contigo, le dijo. Pasaron 40 años. ¿Y saben qué aconsejó Moisés a su sucesor, justamente Josué? Deuteronomio, si me siguen, miren, retrocedan. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 7 y 8. Dice así, Deuteronomio 31, 7 y 8. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredar. Mira el versículo 8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Cuál fue el poderoso legado que Dios le dejó a través de Moisés a Josué? Quiero aclararte algo, no fueron los milagros. No hay mención de un milagro que Josué haya hecho. No hay. No gasten tiempo en estas cosas, hermanos, que hoy la gente hace énfasis. El énfasis está en la presencia de Dios. ¿Qué les prometió Jesús a los 12 cuando Él se iba? Harán milagros, harán... ¿Saben lo que les prometió?
no les prometió ausencia de problemas, no les prometió que todo les iría bien. Les dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando Pablo se iba, ¿saben cuáles fueron sus últimas palabras a su hijo Timoteo, su hijo en la fe? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, su presencia. ¿Y qué legado Dios le deja a través de Moisés a Josué para poseer y aceptar ese desafío? Ese cambio que sin duda alguna le intimidaría. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Y no nos prometió lo mismo, según el libro de Hebreos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos porque Él dijo algo. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo? Nunca te dejaré ni te desampararé. Por eso la Biblia nos dice, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Es importante que recalquemos esta verdad de su presencia. ¿Qué tal David a Salomón? Si tú me sigues ahí, Primera de Crónicas 28, recuerdo algo, cuando se buscó un hombre que toque el arpa para consolar al atormentado rey Saúl, se buscó y justo se halló a un hombre que era prudente en sus palabras, David, que tocaba bien el arpa, que era un hombre de guerra, que era hermoso de ojos, rubio, pero hay una virtud muy especial, que Jehová estaba con el muchacho. Y cuando David va a suceder el trono a su hijo Salomón, para que él cumpla el propósito de seguir lo que Dios le había prometido a David, ¿saben qué le aconsejó como padre al final de sus días? Primera de Crónicas 28, si tienes ahí en tu lectura el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Reconoce al Dios de tu padre. Muy llamativo. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Busca a Dios, es lo primero que le aconsejó. No le dijo, Salomón, ve a estudiar una carrera para que estés preparado y capacitado como dirigir ahora la nación. No fue así. ¿Y qué es lo primero que hace Salomón en Gabaón? Dios, yo no sé ni entrar ni salir. Soy tierno de edad. Y tu pueblo es grande. Dame, oh Dios, sabiduría. Dame un corazón entendido. Y Dios estuvo con Salomón. ¿Por qué? Porque buscó su rostro, buscó su presencia. Tu rostro buscaré, oh Dios, de continuo hasta el fin. Busque y vive en la presencia de Dios. Uno más, que a nosotros nos alentará como a padres. Jacob, en el libro de Génesis capítulo 48. Génesis 48, por favor. Uno más. Un testimonio más. Cuando Jacob iba a morir y tiene que bendecir a sus hijos, según Génesis 48, el versículo 15 dice, y bendijo a José. Jacob iba a dejar esta vida. Jacob no fue un buen padre, Jacob no fue un buen ejemplo en realidad, pero eso es lo que él dice, y bendijo a José. Génesis 48, 15. Diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Qué bonita expresión. Quisiera un día escuchar o saber, no lo sé, que mis hijos puedan decir, el Dios de mis padres, Brian. Que Dios pueda decir, el Dios de mi madre Evelyn. Es lo que yo quisiera de todo corazón. Y usted, si usted camina con Dios como Enoc lo hizo, usted puede transmitir a su siguiente generación, porque habrán cambios. Enfrentarán una cultura más nociva, pero el propósito de Dios que Él quiere cumplir, quiere usarle a usted para cumplirlo a través de usted, en su generación, en nuestra generación, jóvenes que enseñan la Biblia, a través de ti, en la generación que Dios nos ha dado de enseñar a los jóvenes la verdad de Dios. Amados hermanos, los que ministramos en diferentes ministerios, con las personas que Dios tiene, Dios quiere usarnos a nosotros y que un día ellos puedan decir, el Dios de mi líder, el Dios de los cielos,
que anduvo con mis padres, el Dios que anduvo con mi pastor, el Dios que anduvo con mi discipuladora, mi discipulador, es el Dios que me sostiene hasta hoy. ¡Qué tremenda verdad! ¿Qué es lo que necesitaba Josué? Al Dios de los cielos. Y amado amigo que nos escuchas, es no una casualidad que usted nos visite en esta noche y que se haya conectado o que ya venga tiempo haciéndolo. Hay uno de los nombres de Jesús que describe justamente la dulzura de su presencia. Se llama Emmanuel. Jesús tuvo algunos nombres con los cuales él era conocido, el Hijo de Dios, Jesús, que significa Salvador, pero uno de sus nombres era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y como hemos visto semanas pasadas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted necesita de Dios para hacerle frente a un enemigo formidable. ¿Sabe cómo se llama? El pecado. Y no está afuera, está dentro de usted, que está en nuestro corazón. Jesús triunfó sobre sus pecados, sobre mis pecados, sobre los pecados de la raza humana. Él triunfó, murió y resucitó. Y la esperanza sobre la misma muerte se llama Jesucristo. Por eso en esta noche usted debe entregarle su vida al Hijo de Dios, pero es una determinación que usted lo tiene que hacer, porque Cristo ya murió. Cristo ya pagó la deuda que usted le debe a Dios, que yo le debía a Dios. Pero ahora le toca a usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Solo hay dos, dice la Biblia, o creer o rechazar al Hijo de Dios. Pero en esta noche, en este momento, Dios le ofrece la oportunidad de su vida. ¿Sabe cuál es? De pasar de muerte a vida, de pasar de las tinieblas a la luz, aceptando al Hijo de Dios. Sus pecados serán perdonados. Usted tendrá derecho a la vida eterna, porque Él promete a todo aquel que cree. Y usted será un hijo de Dios y tendrá victoria sobre este mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que vence este mundo es nuestra fe en Jesús, nada más. Según Primera de Juan. Venga Cristo, venga, no tarde, acepte al Hijo de Dios en su corazón. Amados hermanos, tal vez este año evidentemente ha implicado cambios. Nunca lo pensamos al principio del año. Estábamos andando en los ministerios con planes, todo cambió de un momento a otro, pero Dios es soberano. Dios sigue estando en control. Y así como la nación de Israel enfrentó esos cambios y en los pantalones de Josué, evidentemente, habría que estar y ponernos en su lugar para saber la crisis que probablemente él enfrentó. Dios trató con él. Y así Dios trata con nosotros. Nos habla porque sabe que tenemos miedo. Sabe que tenemos un futuro y en nuestra mente viene la incertidumbre. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será el otro año? ¿Qué pasará de acá a un mes? No lo sabemos. Pero como dice ese viejo himno conocido, porque Él vive, triunfaré mañana. Mi futuro es suyo porque Él vive. Y si usted y yo, hermano, ya hemos andado por años viviendo y experimentando esa gustosa y prodigiosa mano de Dios, no pierda su confianza. No pierda su confianza en el Dios Todopoderoso. Miren, lo mejor que podemos hacer es entender y caminar con Dios. Y mientras tanto, Él regresa por nosotros. Quiero alentarle con esto. Predique la palabra. Cumpla su ministerio. Anuncie que hay vida después de la muerte en Cristo Jesús. Cumple el propósito de Dios. No dejemos que el mundo nos avasalle, nos intimide de cumplir el eterno propósito de Dios, por el cual Dios nos puso aquí. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.